con su energía, osadía e inteligencia parejas a las del mismo Cortés, y su conquista ha perdurado. Empezaron con 3 centros de enseñanzas en Tlaxcala, Huejotzingo y Texcoco. A los pocos años habían abierto sus doctrinas en todos los pueblos indios de importancia de las vastas provincias del Santo Evangelio, que incluían los actuales estados de Tlaxcala, México, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Morelos, Guerrero y Veracruz. Desde sus conventos en las cabeceras principales, pueblos de indios, los frailes estaban siempre de camino en un territorio circunvencido, bautizado, confirmando, casando, cantando misas y enseñando los elementos de la religión cristiana y del gobierno. Además de todo esto, enseñaban técnicas europeas del tejido, la cerámica, la carpintería, el cultivo de la morena y del gusano de la seda, y la agricultura en general. Actuaban de árbitros en frecuentes disputas entre sus neófitos, intervenían por ellos ante los colonizadores y magistrados españoles, curaban a los enfermos. No solo entre los indios, el viaje a través del Atlántico era tan fastidioso que muchos pasajeros llegaban enfermos a Veracruz. Para ello, los franciscanos fundaron hospitales de convalencia en Jalapa, Perote, Huastepec y en la capital, según nos informa Fray Alonso Ponce en sus relaciones. Castigaban a los descarriados, consolaban a los moribundos y enterraban a los muertos. En cortísimo tiempo los frailes habían suplantado a los sacerdotes indios como jefes naturales de la sociedad indígena. El pueblo conventual llegó a ser el pueblo típico y más importante. Era regido por oficiales indios bajo la tutela de los frailes, quienes intervenían en el gobierno siempre que lo consideraban necesario, a veces, según sus críticos, por puro afán de entrometerse. De vez en cuando los indios se quejaban de la intervención arbitraria de los frailes y los colonos españoles se quejaban mucho más, pues alegaban que los frailes empleaban multitud de indios para edificar conventos y capillas y les privaban a ellos de los trabajadores que hubieran podido emplear con más provecho en el campo o en las minas. Pero los frailes velaban por los suyos, defendían la complicada jerarquía del pueblo, incluso los alcaldes y muñidores o fiscales, así como la larga lista de oficiales menores. Los frailes organizaban a los indios en sus parroquias en días en cofradías como las de España, y cada una de ellas tenía a su cargo la celebración de la fiesta de su respectivo pueblo. La cofradía fue la invención más eficaz de la consolidación de la nueva sociedad. El pertenecer a la cofradía con el privilegio de representar algún papel en el auto sacramental era la honra más preciada de todas, y el ser expulsado de ella por embriaguez u otro pecadillo era una vergüenza y una calamidad. El poder así conseguido por los frailes era muy grande. Las cofradías tomaban sus responsabilidades con suma gravedad, y los autos eran representados con gracia y originalidad. El auto sacramental llegó a ser parte tan integral de la vida del pueblo que, hasta hoy, cuando ya no hay frailes en el país, todo el pueblo que se respete tiene su auto sacramental dirigido por la cofradía. En estos autos se representan venerables leyendas como la batalla de moros y cristianos, en la que aparecen ángeles, demonios, moros, caballeros cristianos, Santiago, Hernán Cortés, Alejandro Magno, Faraón y Julio César, sin hacer caso a las unidades dramáticas. Cuando Fray Alonso Ponce vistió al pueblo conventual de Tlajomulco, Jalisco, el 6 de enero de 1587, la cofradía estaba representando el auto de los Reyes Magos, que ya para aquella fecha era el tradicional del pueblo, e indios y españoles habían acudido desde muchas leguas alrededor a presenciarlo. Era tan típico, como todavía lo es, de las queridas fiestas de los indios que incluyo en el apéndice 3 de este capítulo la descripción escrita por el secretario del padre Ponce. En efecto, la relación del padre Ponce es prueba de que en su época, en 1584 a 1588, la vida social y religiosa de los naturales de la Nueva España ya era dirigida en gran parte por los franciscanos.
La veneración que gozaban los frailes se manifestaban en todos los pueblos por donde él pasaba, como apunta su fiel secretario. Por ejemplo, jueves 13 de septiembre de 1584, salió el padre camisario a las 3 después del mediodía de la Veracruz, y pasadas muchas ventas y andadas 15 leguas, llegó otro día por la tarde a Jalapa, primer pueblo de indios, porque la Veracruz es españoles, los cuales salieron a recibirle con tanta devoción, con contento, fiesta y alegría, como si en aquella tierra entrara uno de los apóstoles. 2 leguas antes tenían lleno el camino de trechos de arcos hechos de ramas y hojas de árboles, al modo de los triunfales que hacen en España, y en cada uno muchas diferencias de música, de trompeta, chirimas y otros instrumentos, hasta llegar a su pueblo, donde media legua antes fue cosa para loar al Señor. Al Señor ver salir en procesión toda la gente, hombres y mujeres, chicos y grandes, hincarse de rodillas, solo a pedir la bendición del Padre Comisario. En cada jornada de viaje de 15 días desde Veracruz a la Ciudad de México, hubo una celebración nueva, con música, bailes y festejos. El secretario no cabía en sí de gozo viendo la piedad de los indios, la excelencia de la música y los bailes, y la prodigalidad de las subsistencias. No se cansó de catalogar la abundancia de frutas indígenas y aclimatadas, y otros productos, naranjas, limones, nueces, manzanas, membrillos, algunas variedades de duraznos, melocotones, ciruelas, albaricoques, chabacanos, peras, higos y cerezas, sin contar una gran abundancia de hortalizas, uvas negras, aceitunas y plátanos, todas las cuales fueron ofrecidas a los frailes. Thomas Cage, dominico inglés, quien 40 años más tarde recorrió la misma ruta, nos ha dejado un cuadro encantador de su recibimiento por los indios. Los primeros indios que encontramos fue en Veracruz Viejo, pueblo asentado a la orilla del mar. Aquí empezamos a descubrir el poder de los curas y frailes que los curas y frailes ejercían sobre los pobres indios, y la sujeción y obediencia de estos. 2 millas antes de llegar al pueblo nos salió al encuentro una veintena de hombres principales del pueblo, que nos entregó a cada uno un ramillete de flores, y no habíamos adelantado un tiro de flecha, cuando nos saludó otra compañía de a pie, a saber los trompeteros, los músicos, que nos tocaron alegremente todo el camino, los oficiales de la iglesia, muy numerosos a causa de las muchas cofradías de santos a quienes servían. Estos también nos ofrecieron a cada uno un ramillete. Enseguida nos encontraron los cantores, hombres y jóvenes, los coristas, que cantaban en voz baja delante de nosotros, entonando el Te Deum laudamos, hasta que llegamos al centro del pueblo, donde había 2 grandes olmos, el mercado mayor. Allí habían levantado una larga enramada con arcos verdes y puesto una mesa de cajas y de conservas y otros dulces, pan de dieta para preparar nuestros estómagos, para una taza de chocolate. Y mientras estaba sazonándose con agua caliente y azúcar, los principales del pueblo nos hicieron un discurso. Después de arrodillarse uno por uno a besarnos las manos, nos dieron la bienvenida a su país, nos llamaron apóstoles de Jesucristo, y nos dieron las gracias por haber abandonado nuestra patria, nuestros amigos, nuestros padres y madres, para salvarles el alma. Nos dijo que nos honraban como dioses de la tierra, y así siguieron con sus cumplidos hasta traernos el chocolate. Y así nos despedimos, dando a los principales de ellos algunos cuentas, a otros medallas, a aquellos crucifijos de latón, a estos Agnus Dei, a otros reliquias de España, y a cada habitante del pueblo una indulgencia de 40 años, con lo cual empezamos a cegar a aquella simple gente con principios ignorantes, erróneos y papistas, y cuando salimos de la enramada a buscar nuestras mulas, he aquí que el mercado estaba lleno de indios, mujeres, hombres y mujeres, quienes viéndonos partir se arrodillaron en el suelo para adorarnos y pidiéndonos una bendición, la que les obsequiamos con las manos en alto, santiguándolos.
La primera compañía de dominicos enviados a la Nueva España bajo la dirección de Fray Tomás Ortiz se puso en camino hasta principios de 1526 y sufrió una suerte dolorosa, en parte por culpa del carácter de Ortiz, a quien faltaba el espíritu de alegre sacrificio esencial para una misión venturosa. Ortiz comprendía con los cabezas de su orden sus presentimientos sombríos de un desastre en la Nueva España. Estaba convencido de que Cortés era un traidor y consiguió involucrar su convicción en el licenciado Luis Ponce de León, el visitador real, con quien viajaba en el mismo buque que él. Al llegar a Santo Domingo, una nueva honrada de rumores confirmó las sospechas de Ortiz, por lo cual decidió permanecer allí una temporada. Cuando la compañía arribó a Veracruz en mayo de 1526, los más de los frailes estaban enfermos a causa de los trabajos del largo viaje y la mala comida, y 4 de ellos murieron a poco de llegar a la capital. Pasadas algunas semanas, el mismo Ortiz, con el pretexto de reclutar una nueva compañía, se despidió de la Nueva España y se embarcó de regreso a la península con 4 de los frailes que le quedaban, uno de los cuales 3 murieron en el viaje. Así es que la primera misión dominica quedó con un hermano lego y un solo fraile. Pero aquel fraile Domingo de Betanzos valía él solo toda una misión. Se había unido a la de Ortiz en Santo Domingo, donde ya tenía alguna fama por haber sido el que persuadiera a Bartolomé de las Casas a tomar el hábito de Santo Domingo. En Betanzos, la piedad, la austeridad y la humanidad eran tan grandes y tan bien proporcionados que hicieron de él un eficiente pacificador durante los días calamitosos para la Nueva España que siguieron la ausencia de Cortés ocasionada por su desdichada expedición a Honduras. Pedro de Alvarado había conocido a Betanzos en Santo Domingo, antes de la conquista de México, y le persuadió a encabezar una misión a Guatemala. Betanzos aceptó, pero se negó a acompañar a Alvarado, alegando que su conciencia no le permitía el lujo de ir a caballo. En efecto, caminó a pie 1500 kilómetros con un solo compañero. Al año siguiente, en 1530, regresó a México de la misma manera. Llamado a España para consultarle sobre la organización de la provincia dominica en la Nueva España, viajó a pie desde de la capital a Veracruz y después de España a Roma, también a pie. En 1535 trajo una nueva compañía de frailes a la Nueva España y pasó en ella los últimos años al servicio de la humanidad. Vida como la suya no hubiera sido completa sin un milagro. Se cuenta que él, durante la travesía del Atlántico en 1535, su buque fue acometido por una recia tormenta en el curso de la cual fue empujado directamente hacia una peña. Y cuando estaba pronto de chocar con ella y todos los pasajeros se daban por perdidos, se abrió la peña y los dejó pasar. Entretanto, en 1528, la misión dominica de la Nueva España había empezado a trabajar de veras, tras la llegada del fray Vicente de Santa María en compañía de 24 frailes. El terreno ya estaba llenado y los franciscanos habían inventado los métodos. Los dominicos siguieron las mismas líneas y ocuparon el territorio que habían dejado libre los franciscanos, la vasta región de Oaxaca, Chiapas y Guatemala, donde acometieron la tremenda tarea de convertir a los indios. La tercera y última de las grandes órdenes religiosas que participó en la conquista espiritual de la Nueva España fueron los agustinos, cuya primera misión llegó en 1535. Da cierta idea de la magnitud de la tarea la declaración de Fray Toribio de Benavente, Motolinia, quien estimaba que en los primeros 15 años siguientes a la caída de la capital, 1521, habían sido bautizados no menos de 9 millones de indios. Este esfuerzo prodigioso, que había de cambiar la raíz de la historia entera de México, se verificó en 50 años, 1523 a 1572. Esfuerzo tan grande no pudo menos de ser seguido por un periodo de relajación, de fatiga emocional. Además, los misioneros habían trabajado tan bien que pronto se hallaban sin gran cosa que hacer. Surgió entre las órdenes cierto espíritu de emulación
no siempre dirigido a la salvación de las almas. En efecto, a los pocos años